En SmackDown, Ronda Rousey y Charlotte Flair se fueron a los golpes. Riddle derrotó a Jey Uso y eso a Roman Reigns no le gustó. Happy Corbin atacó a Loco Moss y se robó su trofeo. Y Sami Zayn se volvió a escapar de Drew McIntyre. ¿A dónde va este, Dios mío? ¿Pero por qué se le lanzó encima a los leñadores? ¿Y entre ellos está Sami o qué pasó? ¡Qué bala de cañón! ¿Será que pensaba que Sami estaba allí? La encuesta del programa de hoy es: ¿a quién le van? ¿A Ricochet o a Shanky? Déjenme su respuesta en los comentarios. Universo WWE, yo soy Quetzal y Bulnes, reconózcanme, porque les traigo todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que van a encontrar en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con la firma de contrato para su combate de Me Rindo en WrestleMania Backlash entre la campeona de SmackDown Charlotte Flair y Ronda Rousey. Con todo el público gritándole a Charlotte que se rindió en WrestleMania, la reina le explicó a Ronda de qué se trató un combate de Me Rindo. Pero la mujer más mala del planeta no se quedó callada y le dijo sus verdades a la campeona. Tú vas a decir que yo soy mejor que tú. Tú vas a abandonar a tu bebé el título de SmackDown y no vas a tener otra cosa que sufrir la humillación cuando digas me rindo. Y a tu Se va a quedar con las ganas. Son palabras que Charlotte Flair nunca va a pronunciar en la vida. ¡Oh, palo de Kendo! ¡Un palo de Singapur! ¡Qué sorpresa! ¡Qué buen regalo le dio la vida! ¡Hey! La bloqueó. No sería la primera vez, pero no, que llena de kendazos, de palazos de Kendo. ¡A Ronda! ¡Pero Ronda quién se le quita! Viste que no es una mujer civilizada. Mira cómo actúa. Oye, y le puso las manos encima a Ronda Rousey. Tiene que firmar el contrato. ¡Oh! Total, a él se lo puede hacer. Sí que se lo haga. Bien hecho. Es innecesario. Es innecesario. ¿Por qué le hace? ¿Por qué le hace esto a un muchacho que lo único que está haciendo es su trabajo? Mira, esto es un mensaje clarito, directo para Charlotte Flair. Butch cayó una vez más frente a la experiencia de Xavier Woods y aunque todos sus compañeros quisieron retenerlo para consolarlo, Butch se fue completamente fuera de sí. Ricochet le dijo a Lía que es un honor ser el campeón intercontinental, pero entonces llegaron Jinder Mahal y Shanky. El Maharaja moderno le dijo: si eres tan grande como los que tuvieron el título, aceptarás volver a defenderlo. Ricochet dijo que sí aceptará retos. Entonces Shanky lo retó a un combate. Ricochet se sonrió y se alejó del lugar. Jinder Mahal se quedó mirando a Shanky con cara de ¿qué güey? Gunther, acompañado por Ludwig Kaiser, enfrentó y aniquiló a un luchador local y yo te ayudo, mi querido Jerry Soto, a encontrar qué rima con Gunther. Gunther te parte la mother. ¿Vieron qué fácil arrimé? Drew McIntyre y Randy Orton parecen haber dejado atrás sus diferencias. Los RK estarían en la lucha de leñadores apoyándolo, pero había alguien muy atento a esta conversación. Drew, tú y yo. Estamos bien. Sí, viste, manita. O sea que van a ser leñadores también ellos dos. Oh. Pero el de la conspiración tiene una conspiración propia. El espía lo escuchó todo. En el ring, Riddle se enfrentó a Jey Uso. ¿Quieres postre? Coge tu flan de escalera. Por lo bajito, sin que nadie se entere y sufriendo ahora completamente al Riddle. Main event, Jey Uso. Main event. Este muchacho definitivamente hace orgulloso al linaje. Buen suplex contra la mesa y está en su casa. Y cayó parado. Cuidado, cuidado. Oh no, como lo desenrolla para encenderlo con la rodilla. Dios mío, lo va a enganchar. O va a cambiar de parecer. Buscando altura. Mira este tirabuzón. Y se lo dedica al universo. Es un mortal atrás con tirabuzón y se va. 1 y 2. Ay. El hombre que nos lleva a la isla de la relevancia. ¡Lancha Zapito! No envuelve con paquetito. 1 y 2. ¿Qué? Ahí se cuenta el 3 el árbitro, clarito, ¿verdad? Ahí se cuenta 3. El 3 llegó a las rodillas en alto. El campeón universal Roman Reigns observó amargado cómo su primo no pudo con Riddle. Las campeonas de parejas de WWE, Boss and Glow, llegaron al ring para una entrevista exclusiva. Ambas dicen que fluyen naturalmente en el ring y que más que un equipo, son una hermandad y están haciendo historia. Pero llegaron Natalya y Shayna Baszler a interrumpir y recordarles que ellas estaban en el ring en WrestleMania cuando ganaron el título. Palabras van, palabras vienen. Shayna retó a las campeonas y ellas aceptaron, pero Sasha fue terminante. La única historia que vas a hacer es estar en la
lista de derrotados por el mejor equipo femenino de todos los tiempos, Boss and Glow. Corbin le ofreció una disculpa a Loco Moss para que vuelvan a estar juntos, pero el Loco lo mandó por las cocas. Luego se fue para el ring para enfrentar a Ángel de los Lotharios. Se siente muy seguro. Completa y absolutamente arrollador grito de guerra celebra desde ya su victoria, porque esto, por favor. ¿Qué va a ser? La desnucadora para Angelito. Angelito, oh Dios mío, como una gallina lo retuerce. No voy a contar, no voy a contar, no voy a contar. Luego del combate, Happy Corbin atacó a Loco Moss de manera brutal, terminándolo con el final de los días, y para colmo se llevó el trofeo de André el Gigante. Lacey Evans siguió contando su conmovedora historia. Sami Zayn golpeó la puerta de Roman Reigns para contarle que vio a Drew y a los R. Cabró hablando de su familia. Esto a Roman no le gustó nada. Así que tenemos a gente en mi programa hablando a mis espaldas acerca de mí. Quítenle mi nombre de sus bocas. En el evento estelar llegó la lucha de leñadores. Drew McIntyre versus Sami Zayn, pero claro, los usos iban a meter la cola. Cuidado con la Claymore, cuidado con la Claymore. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nada, que va. ¿Qué va? Mira dónde cayó. ¡Oh, los usos! Aprovecharon el momento. Sí, sácales mi nombre de la boca. Se supone que esto no es un combate entre leñadores, es de leñadores. Bueno, compadre. Los leñadores están afuera. Ellos tienen una misión. ¿A dónde va este, Dios mío? ¿Pero por qué se le lanzó encima a los leñadores? ¿Y entre ellos está Sami o qué pasó? ¡Qué bala de cañón! ¿Será que él pensaba que Sami estaba allí? ¡Sami, ganaste! ¡Sami, ganaste! ¿Cómo que ganaste? Claro que ganó. Ganó, está vivo. Y eso es una victoria para él. Se escapó. Bien hecho. ¡Sami! ¿Qué pasó? Todos mis años jamás pensé que fuera posible que alguien huyera de un combate de leñadores. Pero bueno, debí imaginármelo cuando eras tú. Pero te voy a decir algo. La semana que viene yo sé una cosa. Y es que no va a haber a dónde huir, no va a haber a dónde escapar. Porque te vas a enfrentar mano a mano otra vez contra Drew McIntyre. En una jaula de acero, papá. ¿Por qué lo odia tanto? Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.